Python, Python y Python. Bueno, pues, hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Pues como lo han visto en el título y como vieron, ¿no? Programmer Center les trae un nuevo curso a ustedes. ¿Curso de qué? Curso de Python 3. Estaremos manejando las últimas versiones de Python, que viene siendo la 3.9, perdón, 3.10 y 3.11, ¿vale? Así que ese curso es de Python moderno prácticamente, ¿no? Ustedes lo pueden ver así. Entonces, pues esta sería la introducción que quería dar antes de comenzar con las presentaciones. Entonces podemos ir a ello, ¿vale? Perfectamente. Entonces, bueno, además quería hablar un poquito sobre cómo hacer el Programmer Center, ¿no? Cómo hacer este canal y cómo estar brindando sus cursos. Pues prácticamente no es que sea diario, pero puede ser 2 o 3 veces a la semana que subirá video de algún contenido, de algún video en específico. Así que pues en este caso comenzamos con Python. Y pues el curso de Python de hecho se llenará más que los otros videos de algún otro lenguaje, porque Python lo vamos a estar viendo continuamente, ¿vale? Entonces pues para los que me quieran llamar, pues prácticamente mi alias es Tref, ¿vale? Y prácticamente seré como su tutor, ¿no? Como el que lo va a acompañar para que sigan este curso de Python, que además va a estar muy bueno. Entonces sigamos con la siguiente presentación. Bueno, les quería hablar sobre la metodología de este curso. ¿Cómo es la metodología? Bueno, pues la metodología es muy didáctica. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo muy poca teoría, pero vamos a estar viendo mucho más práctica. ¿Cómo así? Obviamente la teoría la dejamos a un lado, o no a un lado, sino que la teoría la vamos a estar argumentando con las mismas prácticas, ¿vale? Entonces esas dos las vamos a unir para tener pues un aprendizaje más discreto. ¿Listo? Entonces pues no siendo más, pues sigamos con las otras presentaciones, que no siendo esta de acá, ¿vale? Bueno, les quería dar la bienvenida a Python. Sí, Python. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con Python? Python, pues como ustedes lo saben, o algunos no lo sabrán, es un lenguaje de programación, ¿cierto? Sí, perfecto. Pero ¿por qué tenemos que aprender Python? Bueno, eso te lo diré a continuación. Pero primero voy a responder unas preguntitas que hacen muy constantemente a la hora de iniciar en un curso de algún lenguaje de programación. Por ejemplo, ¿qué es Python? Bueno, en pocas palabras, Python es un lenguaje de programación creado por Guido, ¿vale? Además de eso, Python es un lenguaje de alto nivel y es un lenguaje de programación interpretado, orientado también a objetos, y además es muy versátil y muy multiparadigma. Al decir multiparadigma significa que Python lo tendremos disponible en diferentes sistemas operativos como Windows, Mac, Linux, ¿vale? Y entre otros, ¿no? Entonces pues esa es la breve descripción que le quería hablar sobre qué es Python. Ahorita una pregunta muy típica que todos se hacen: ¿Python es difícil? Bueno, pues en general Python no es difícil. Difícil si tú lo crees difícil. Python obviamente se hizo para no ser un lenguaje difícil, sino un lenguaje más acercado a la lengua humana, ¿vale? Entonces, para terminar la pregunta, Python no es difícil, ¿vale? Si tú te lo metes en la mente que es difícil, obviamente te costará un montón. Pero si sigues las prácticas, sigues con una disciplina constantemente, obviamente te será fácil y puedes aprenderlo hasta en 1 mes, 2 meses, 3 meses, si le metes mucha práctica. Bueno, otra preguntita, otro concepto que les quería brindar sería: Python tiene como propósito que, bueno, Python tiene como propósito en ser un lenguaje muy acercado a nosotros, a la lengua humana. ¿Por qué? Bueno, porque como lo han visto, otros lenguajes son muy diferentes a Python, porque mira que los otros lenguajes de hecho son más asemejados a una lengua de máquina, ¿no? Obviamente de nuestro equipo. Entonces Python, ¿qué es lo que hace? Python tiene como propósito ofrecernos una sintaxis muy legible y fácil de entender, ¿vale? Para que nosotros podamos identificar donde sea, aprender donde sea, obviamente
conocer lo que sea en Python, ¿no? Ese es su paradigma, ¿no? En tener una flexibilidad a la hora de programar en él, ¿no? Y además de esto, en otra pregunta que hace muy frecuente es: ¿Python cambiará tu vida? Bueno, pues Python cambiará tu vida si tú lo decides. ¿Cómo así, Tref? Sí, porque bueno, Python te brindará muchas puertas. ¿Cómo así puertas? Dale, muchos caminos a seguir en el concepto de lo laboral. Si tú aprendes Python muy bien y te especializas en un solo campo en él, obviamente Python es como Python es muy demandado, tendrá muchas ofertas, mucho empleo, ¿vale? En lo laboral. ¿Por qué? Obviamente porque Python es uno de los lenguajes top número 1 que viene desde ya hace muchos años, ¿no? Python es muy utilizado por los desarrolladores, y al ser muy utilizado, las empresas piden desarrolladores en Python, ¿vale? En distintas áreas. Entonces, si con esto Python no cambiará tu vida, no sé cómo lo haría. Y por ello nunca más olvidarás Python. Entonces, bueno, siguiendo con la otra presentación sería, ahorita sí vamos a ver lo que vienen siendo las ramas de Python, ¿vale? Los campos que les hablé anteriormente en el que tienen que especializarse. Listo, entonces pues podemos comenzar con la primera rama o el primer campo que vamos a ver en Python, que viene siendo Data Science y Big Data. Bueno, Data Science, o mayor conocido como ciencia de datos, es la ciencia que prácticamente incluye sistemas, procesos y métodos científicos para poder extraer y estudiar el conocimiento de datos en sus diferentes formas. Obviamente eso se puede entender como una continuación de campos que analiza, ¿vale? Que analiza datos, como sería la minería de datos, en la analítica predictiva o la estadística y el aprendizaje automático. En pocas palabras, la ciencia de datos se ocupa más que todo de manipular datos, ¿listo? Esa es su área como tal, ¿vale? Lo que viene siendo Big Data, pues prácticamente es analizar enormes volúmenes de datos, ¿vale? Que no podrían ser procesados con otras herramientas, como las bases de datos relacionales o aplicaciones de estadística tradicionales. Cada uno de esos tiene un rol, ¿no? Y los dos prácticamente es en común, porque viene siendo la extracción de datos. ¿Listo? Entonces, aquí sería pues la imagencita, la gráfica, para que ustedes lo puedan entender. Dale, tenemos la parte de Data Science y Big Data. Listo, entonces podemos seguir con el otro campo, que viene siendo la ciberseguridad en Python, ¿vale? Es uno de los campos más llamativos por la mayoría de los programadores. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar. Porque este campo prácticamente es defender y proteger los sistemas informáticos, los dispositivos móviles, los datos, las redes y los servidores de ataque maliciosos y perjudiciales para tu sistema, ¿no? Ellos que se encargan, por ejemplo, se encargan de proteger si encuentran alguna vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hacen? Pues arreglar esa vulnerabilidad y obviamente informarla. Además de eso, garantiza protección contra el desvío o interrupción de los servicios proporcionados por ellos. Por ejemplo, una violación de datos que conduce a la pérdida de miles de millones de dólares. Eso es otra cosita, ¿no? Entonces, prácticamente la ciberseguridad viene siendo un campo que más que todo se encarga de proteger nuestro sistema y proteger a la empresa a cargo que está realizando dicha labor. Como estamos viendo aquí, bueno, aquí dice Python Hacking Ético, que se viene siendo otras áreas que vienen en la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, eso sería el campo de la ciberseguridad. Ahora tenemos el campo de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, te voy a contar qué es esto. Esto básicamente consiste, ¿vale? Consiste en desarrollar máquinas que imiten las funciones relacionadas con el conocimiento, como la resolución de problemas o el proceso de racionamiento. Su funcionamiento se basa en algoritmos, esto es un conjunto de normas que permitan resolver un problema como lo haríamos nosotros los humanos, ¿vale? Eso sería este campo, la descripción de este campo en Python, que viene siendo la inteligencia artificial. Obviamente ese es muy demandado y pagan muy bien por ello,
y es uno de los que está más de moda en este campo de la inteligencia artificial en Python. ¿Dale? Entonces, bueno, si seguimos con el otro sería Machine Learning, que prácticamente este es una de las ramas para inteligencia artificial. Estos dos van en contexto, ¿no? Porque, bueno, Machine Learning es una de las disciplinas del campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones como si fuera un análisis predictivo. Bueno, pues prácticamente aquí esto es un modelo. Machine Learning se basan de modelos de automatización, ¿vale? Este campo pues es también muy valorado y pagan muy bien por ello. Pero este campo, para los que quieren enfocarse bien en este campo, obviamente tienen que ver muchas cosas aparte de ello, porque esto envuelve demasiados temas en común y es muy interesante, claro que es muy interesante, ¿vale? Entonces pues ahí ustedes dotarían cuáles que quieren adaptarse ustedes. Bueno, ahora seguimos con el campo de desarrollo web, ¿vale? Bueno, pues como lo han visto, Python ofrece framework en este caso que son muy conocidos. ¿Por qué? Porque en este caso el desarrollo web en Python se basa en el backend, ¿vale? Al lado del servidor. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo web en Python? El desarrollo web en Python, bueno, me olvidó decirles, cada uno de estos campos, Python ofrece librerías para desarrollar esa solución en cada campo, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo web, Python ofrece librerías externas, como viene siendo Django, Flash, Tornado, bueno, y diferentes frameworks que se pueden utilizar de manera en que Python pueda ser eficiente. Por ejemplo, el más conocido de ellos es Django. No sé si lo han visto. Y es muy conocido porque además de ser un framework muy potente en Python, es muy flexible, la verdad rápido, y además te conlleva una seguridad para tu web, ¿vale? Este es un marco, la verdad, muy flipado, que muchos de los desarrolladores lo utilizan, y hay mucha demanda para que vayan estudiándolo, y mucha demanda en este campo de desarrollo web con Python, ¿no? Entonces, para que ustedes lo vayan estudiando, de Django, Flash, Tornado, cualquier framework, ¿vale? Pues de hecho en Programmer Center estaremos viendo algunos de esos frameworks. Creo que solamente de Django, pero más adelante, pues si se dan las cosas, podríamos ver más y más. Y el objetivo de este canal es brindarles a ustedes conocimiento para que ustedes puedan tener conocimiento previo para cuando arranquen a laborar en alguna empresa, ¿vale? Para que no les coja de quemar ropa. Entonces, pues, como lo he dicho anteriormente, ese framework es muy importante. ¿Qué más campos tenemos en Python? Bueno, podemos profundizar en lo que vienen siendo los videojuegos y gráficos a 3D. ¿Cómo así? Sí, tenemos una librería llamada BigGame, que está viene siendo para los principiantes, que podemos desarrollar juegos de 3D, 2D, como ustedes deseen, ¿no? Pues prácticamente eso, para lo que les gustan los videojuegos, pueden adaptarse a este. La verdad no es que sea muy difícil, pero obviamente tiene su nivel de complejidad. Así que para lo que les gustan los videojuegos, los gamers y quieran crear sus propios videojuegos, pueden consultar obviamente este campo de los videojuegos en Python con BigGame o otras librerías externas, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, pues ya dicho esto, podemos irnos a la otra presentación, que viene siendo el método de enseñanza que yo voy a estarles brindando a ustedes. ¿Cuál es mi método de enseñanza? Mi método de enseñanza es darles a ustedes el conocimiento y a lo último del curso brindar par de ejercicios, ¿vale? Exámenes, ¿vale? Si tú no puedes resolver esos exámenes, obviamente el juego sería que tú volvieras a repetir el curso. ¿Por qué? Porque mi método de enseñanza es decir, te doy todo, ahorita tú sobrevive, ¿vale? Prácticamente es así. Entonces, pues, obviamente el método de enseñanza que voy a estar utilizando es ese, no es muy estricto.
Y además de esto, pueden ustedes además adelantarse, ¿no? Cualquier duda que tengan también sobre mi método de enseñanza con Fitpad, pues lo pueden dar en los comentarios, porque en este mundo prácticamente nacimos y nos envolvemos en mejorar, ¿no? En mejorar cada uno como persona. Así que si tienen algún feedback me lo pueden decir y obviamente lo mejoramos para que sea el canal más a gusto de ustedes. Dale, entonces, bueno, ¿qué recomendación le doy para que sigan este curso de Python 3? Bueno, las recomendaciones que les doy es, si están manejando Windows, manéjenlo, ¿vale? En este caso yo voy a estar utilizando dos sistemas operativos, que viene siendo Windows, y voy a estar utilizando también Linux, ¿vale? Entonces es a gusto de ustedes para que si quieran elegir ese sistema operativo Linux o quieran elegir otro sistema operativo o Mac, como sean, prácticamente lo mismo. Entonces eso sería la recomendación. La otra recomendación sería que le quería brindar sería echarle ganas a esto, ¿vale? Sí, bueno, el curso obviamente va a estar muy estricto, de manera en que van a estar subiendo video, continuamente. Entonces quiero que ustedes también tomen nota. Bueno, no solamente ver el video, sino también aprender, ¿no? Y otra recomendación muy en específica que le quiero dar a ustedes sería: no memoricen el código, sino que aprendan cómo funciona. ¿Por qué? Porque memorizar código significa memorizar algo que no sé. Pero en cambio, si tú, bueno, memorizas pero sabes cómo es que se hace, cuando se te olvide sabes cómo hacerlo y tienes esa posibilidad, ¿no? Esa ventaja. Porque si tú lo memorizas, si algún día se te olvida, dirás: no, pues no sé cómo se hace, no sé cómo se soluciona este algoritmo. Pero si tú aprendes cómo se hace todo paso a paso, no necesitas memorizártelo, sino que cuando llegas, un ejemplo, llegas a una entrevista, te dicen haga tal cosa, tú dices: ah, sí, lo hago de esta manera, puedo tener esta manera, puedo tener esta otra manera, y vas a tener obviamente muchas ventajas a cambio. Así que, como consejo, no memoricen, sino aprendan. Si ustedes quieren, pueden tomar nota, que de hecho me sirvió mucho a mí. De hecho, hoy tengo como que unos 50, 80 cuadernos que he escrito, no, me basé en cursos y obviamente anotaba. Todo lo tengo en mis cuadernos, ¿vale? No lo tengo en mi PC, sino que en los cuadernos. ¿Por qué? Porque cuando esté libre puedo sentarme, no sé, en cualquier cosa en el patio, en una silla, y ponerme a leer esos libros, esos cuadernos, y obviamente ir reforzando lo que he aprendido. Entonces esas serían las recomendaciones que yo les daría a ustedes. Y bueno, otra sería: ¿qué tenemos que tener para este curso? Bueno, lo que tendrán que tener ustedes es tener un gusto a lo que van a ver. En este caso sería programación, y en este caso a Python, tenerle gusto a Python, ¿vale? Aprenderlo de una manera en que ustedes no se envuelvan ustedes mismos, o sea, no entren en conflicto, ¿no? Y tener una buena disciplina, ¿vale? Si un ejemplo, tú ves 2 videos a la semana, repasar el fin de semana los 2 videos, que es lo que viste, repasarlo para que se te vaya aclarando las dudas que tienes. Y otro de las opciones que tienen que tener para este curso es ganas de aprender. Si tú tienes todos estos 3, obviamente puedes arrancar con el curso de una manera muy legible, ¿vale? Entonces esas serían lo que ustedes tendrían que tener. Ahorita nos vamos a la siguiente. Bueno, tenemos aquí un mapita, ¿no? Aquí tenemos pues diferentes cuadros, como lo estamos viendo acá. Y mira, los cuadros morados son Python, los verdes también. Y aquí tenemos un mapa. ¿Qué significa esto? Significa que Python está por todo el mundo, ¿vale? Por todo el mundo hay desarrolladores, y los desarrolladores que utilizan Python, bueno, es la semejanza que nosotros tenemos, la ventaja de aprender algo que está de moda. Entonces, si algo está de moda, ¿por qué no aprenderlo? Te da muchas ventajas en lo laboral. Entonces, ¿por qué no aprender Python si está en todo el mundo? Bueno, ahí les queda como un pequeño detalle. Así que sigamos con la otra, que sería, bueno, nuestras metas. Ustedes se preguntarán: Tref, ¿por qué nuestra meta está vacío? Entonces aquí no hay nada. Bueno,
a medida del curso yo no voy a darle las metas a ustedes, sino que ustedes mismos se van a proponer sus metas para este curso. ¿Cómo así? Obviamente sí, si tú dices, bueno, Trev nos enseñó tal cosa, entonces voy a hacer una meta de que voy a hacer un proyecto con todo lo que me ha enseñado Trev. Voy a hacer una meta de que voy a aprender tanto esto, y tener una meta de ir a laborar en algún sitio. Entonces esas serían las metas que ustedes mismos van a ir llenando en esos cuadros, ¿vale? Entonces esa es la oportunidad que yo les doy a ustedes, de generar mismos ustedes sus metas. Obviamente el curso tiene metas como tal locales, pero eso se les irá diciendo a medida de que va avanzando el curso. Así que esto le queda para ustedes memorizarlo. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos una frase que se la doy a ustedes, que viene siendo: programar es un juego mental donde solo compites contigo mismo. Bueno, yo hago referencia de que programar no es que tú programes contra otro programador, o sea, no es que tú estés en contra de otro programador, sino que solamente debes enfocarte en ti mismo, aprender y superarte a ti mismo cada vez. Por eso es como un juego mental, ¿sí me entiendes? Entonces esa es la valoración, y pues espero que encuentre una conclusión a esta frase para que ustedes tengan una metodología de aprendizaje muy buena. Así que pues no lo olviden, la frase del Trev. Así que bueno, sigamos con lo siguiente, que viene siendo la despedida, ¿vale? En este caso pues muchas gracias por ver este video, que la verdad es un poquito extenso, pero muchas gracias por verlo. Además que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, no dudes en comentarlo, que yo les estaré respondiendo lo más posible que pueda. Así que pues, no siendo más ni siendo menos, nos podemos ver en una próxima, ¿no? En un siguiente video. Así que pues bienvenidos a Python. Obviamente Python no te va a hacer de mucho conflicto, ¿no? Si tú tienes cumple los requisitos con los que anteriormente publiqué en las presentaciones, obviamente no hay ningún problema. Si tú eres de una persona autodidacta, pues te sirve obviamente 10 de 10. Si tú eres alguna persona de alguna universidad, pues obviamente te sirve otra vez 10 de 10. Adelantarte es bueno, saber más de lo que debes de saber es muy bueno, saber eso. Entonces pues hasta aquí creo que llegaría este video de la presentación del por qué Python y por qué aprenderlo, ¿no? Espero que le haya dado muy buenas recomendaciones de por qué aprenderlo y muchas ganas de aprenderlo. Así que no siendo más ni menos, parceros, nos vemos en una próxima.